Esto es el laberinto de Minotauro VK. Es lunes, toca historia. Y esto que voy a hablar no es como otros personajes que he traído, porque a veces traigo personajes que no son muy conocidos. Este es algo, pero no tanto, porque ahora que está un poquito de moda, parece que hay presidentes que dimiten, no van a dimitir, presidente del gobierno. Pues esto no es la primera vez que ha pasado en nuestro país. Y vamos a ver que en la Primera República, que es la Primera República, voy a hablar de este señor en concreto y de su vida un poco, pero es que la Primera República da para un podcast, dos, lo del Cantón de Cartagena, todas las cosas que pasaron, o sea, haremos más podcasts sobre esto, pero es algo, un periodo que fue muy cortito y que da para mucho, o sea, vamos a viajar en el tiempo, aunque no estemos en el podcast de Back to the Game. Pues viajamos en el tiempo y vamos a la fecha de 13 de noviembre de 1819 y ahí nace del personaje que vamos a hablar hoy, Estanislao Figueras. Que personaje hablamos de él porque fue el primer presidente de la Primera República Española. Y vamos a ver que tuvo una vida bastante eso y que fue por una frase conocida, aunque tiene mucha más biografía, es un personaje muy ilustrado, con mucha carrera política también, pero todo prácticamente, si buscáis en internet, se le conocerá por una frase que no está del todo claro si la dijo, hay indicios de que sí, pero no está del todo claro si dijo esta frase. Pues eso, nace en Barcelona en 1819, se le licencia en Derecho, se traslada a Tarragona, inicia su carrera como abogado y como muchos abogados luego acaban de políticos, porque si lo recordáis en España, un montón de gente que había estudiado Derecho luego acabó en la política. Ingresa en el Partido Demócrata, estamos hablando en los años 1849, o sea, en la época de Isabel II. Y a partir de una escisión del Partido Progresista y tras ser asesinado su compañero Francisco de Paula Coelho en Barcelona. En esa época había muchos asesinatos, luego un poquito más posterior a él también, pero recordamos que, por ejemplo, que aunque sea una época un poco más posterior, Cánovas del Castillo y otros presidentes de esa época y posteriores acabarían falleciendo, diputados también, todos asesinados en extrañas circunstancias, en tiroteos, en bombas, o sea, era una época bastante sangrienta. El anarquismo empezaba a hacer sus quehaceres y era una época en la que había mucha sangre, mucha tensión política entre los liberales, los conservadores, los distintos sectores monárquicos. Dentro del monárquico recordemos que estaban los que apoyaban a Isabel II y estaban los carlistas, las guerras carlistas, que también hablaremos de ellas, que yo creo que es una parte muy importante de España. En conjunto a la guerra de sucesión, son dos sucesos muy importantes. La guerra carlista sí que fueron tres y se alargaron mucho en el tiempo, y la guerra de sucesión también. Y bueno, no tanto, pues, se alargó, pero fue muy hechos muy importantes y no se señala mucha importancia en la historia de España. Pues en esta época del reino de Isabel II va a ser de los poquitos partidos que lideraba la minoría republicana. Para que veamos que ya en esa época de segunda, que era la monarquía, pero había partidos republicanos. O sea, para que veáis que como hoy en día no hay tantos, porque que digan abiertamente que son republicanos, pero en esa época sí había. Y votó a favor de un régimen republicano que la Cámara no aceptó, pero ya lo intentó y veremos que lo intentará en muchas situaciones hasta que prospere. Al año siguiente, durante la elaboración del proyecto de constitución, abogó por que el Estado no fuese tan centralizado. Ahí es donde empezó a ver esas ideas y fue un poco pionero en el tema de las comunidades autónomas, estados federales, todas esas ideas que hoy en día las tenemos en la cabeza y muchas han prosperado. Pues este hombre lo tenía ahí, Estanislao Figueras, en la cabeza. Hubo un intento de golpe de Estado, fue condenado a prisión en 1867 y huyó a Portugal. Ahí huyendo, veremos que no va a ser la única vez en su vida que va a tener que huir de España. Pero claro, hay algo que triunfa: la Revolución de Septiembre, la que se llama el Sexenio Democrático, esa revolución en la que se echa a Isabel II,
Isabel II se marcha al exilio de España y ahí va a comenzar una época de las más truculentas que ha tenido la historia política de España, porque ahí vamos a tener primero una monarquía con Amadeo de Saboya, que apenas va a durar un año, Amadeo de Saboya, y luego vamos a tener la Primera República. Cuando se marcha Isabel II, Estanislao Figueras se va a trasladar a Madrid, donde va a tener ya su residencia y va a abrir un bufete de abogados. Desarrolla una gran actividad de forma política y también defendiendo el derecho de trabajadores, que es algo muy que en esa época no estaba muy de moda, pues ahí empezó y fue pionero. En las elecciones de 1862 obtuvo un acta de diputado por Barcelona. Y en aquellas cortes, con la colaboración de Nicolás María Rivero, mantuvo una dura oposición al gobierno. Recordemos que en esta época todavía no estaba la República. En esta época se había ido Isabel II, pero estaba en el aire lo de Amadeo de Saboya, que Amadeo de Saboya acabó viniendo, había varios candidatos y fue finalmente el rey de España, que como he dicho antes duraría apenas un año. En las elecciones de 1865 fue de nuevo elegido diputado, en esta ocasión por Mataró, y continuó su oposición contra el gobierno y contra el régimen monárquico. En esta época ya se había convertido en una figura principal de la creciente oposición republicana, junto a otros destacados políticos como Salmerón, Castelar, Pir Margal. Todos estos políticos os sonarán porque muchas calles de España, como de Barcelona, Valencia, Madrid, tienen su propia calle porque son personajes históricos de la política de esa época. Y participa en el movimiento revolucionario de 1866 a 1868. Pues una vez que ya Amadeo de Saboya, que esto da para podcast, probablemente haga algún podcast, porque el desastre de todo lo que fue la monarquía de Amadeo de Saboya, no por él, porque el asesinato también justo antes de que él llegara de Prim, el que era el presidente del Consejo de Ministros, fue asesinado en extrañas circunstancias en la calle del Turco, en Madrid. Y ahí Amadeo Saboya, que era uno de sus principales apoyos, Prim, se quedó solo y un desgobierno ahí total en un país que era totalmente ajeno a él y al final acabó tirando la toalla y se acabó yendo. Pues tras esta crisis de Amadeo de Saboya, que se acaba yendo, pues lo que van a hacer muchos republicanos, como el propio Pir Margal, el propio Estanislao Figueras, pues es decir, ahora en nuestro momento y desde la presidencia del Congreso, pretendía Estanislao Figueras ser la figura clave de la crisis política. Dijeron, vamos a aprovechar, echamos primero a Isabel II, volvió Amadeo Saboya a volver una monarquía, pero ahora por fin vamos a instaurar la Primera República. Y Figueras, como dirigente de esta minoría parlamentaria republicana, recordemos que aunque estuviera instaurado que se fuera primero Isabel II y luego Amadeo de Saboya, seguiría siendo una minoría la República. Diseñó un importante papel. Y ya siendo oficial, votan el Congreso y el Senado que se vaya Amadeo de Saboya, bueno, aceptan su renuncia, fue o te vas tú o te echo yo, o sea, fue tipo eso, en plan, no me echas, dimito yo, pues fue tipo eso lo que le pasó a Amadeo de Saboya. Y Estanislao Figueras, en el momento en el que se fue Amadeo de Saboya, fue ya el presidente de la Primera República. Y bueno, fue una Primera República que, aunque de esto vamos a hablar poco en este podcast, pasó absolutamente todo. O sea, hubo el cantón de Cartagena, fue una parte de España, en la zona de Cartagena, Murcia, era tan republicanos y tan sus principios, el del resto de la Primera República, porque declaró la guerra al resto de España. Pero bueno, eso daría para otro podcast, pero era tal el desgobierno que enseguida veremos que Estanislao Figueras va a tirar la toalla de forma muy prematura, porque va a ver que esto no va a haber manera de gobernarlo. Bueno, y para colmo de todo, también lo que pasó en esta época de la Primera República es que los carlistas, que siempre volvían, que hasta la Guerra Civil también estuvieron más tarde, han estado prácticamente desde ese siglo XIX en todas las crisis de España, pues ahí volvieron y se declaró en plena Primera República la Tercera Guerra Carlista, que va a durar hasta el reinado de Alfonso XIII, esa Guerra Carlista. No va a tener tanta importancia como las otras, pero ahí van a estar dando por saco y molestando, así que esos carlistas siempre estaban ahí. Estanislao Figueras tenía un problema, otro, apagaba un incendio y se le encendía otro.
Dijo una de las frases más famosas que dijo en el Congreso de los Diputados, que dijo: cerremos el periodo de las revoluciones violentas y abramos el periodo de las revoluciones pacíficas, porque veía que todo era una tensiones entre las personas de las ciudades, entre los políticos, entre todo, que era todo. Entonces dijo: vamos a calmarnos un poco y vamos a intentar que esta situación se dé de la mejor manera posible. Pero claro, en este país, cuando dices eso, se te tiran al cuello. Y dijeron parte de los políticos que el presidente ya no estaba para ocupar semejante responsabilidad. Claro, llamar a la calma, pues en vez de decir, bueno, vamos a sosegarnos y a pensar un poco, porque están las guerras carlistas, está el Cantón de Cartagena, un montón de más crisis abiertas, que eran, bueno, lo del Cantón de Cartagena y lo de los carlistas eran guerras civiles de la época entre los propios españoles, y se nos estaba yendo un poco de las manos, y este hombre quería un poco poner de sosiego. Pero claro, ¿qué pasó? Que para ya cerrar a este hombre que le pasaba de todo, murió su mujer, y claro, ya lo que le pasaba, que el hombre ya no tenía ganas de continuar, porque veía que la gente encima no le apoyaba y todo, y que era un desgobierno, y al final dijo, bueno, yo lo que voy a hacer es tirar la toalla. Es más, y por una de las frases que es súper famoso este hombre, ya que en pleno Consejo de Ministros, esta frase tiene mucho, se ha escrito muchísimo sobre ella, hay gente que dice que es verdad, gente que no, que es apócrifa, no hay muchos datos, pero por el carácter que tenía este político, pues se cree que es verdad, lo más seguro, pero solo por el cariz y lo que dijo en un pleno Consejo de Ministros, pues se queda una anécdota. Yo creo que es una de las frases de la historia de España que hay que habría que ponerlas con mayúscula, por todo lo que significó y cómo el hombre ya es un poco de nuestra historia. Y como lo he hecho de ejemplo de lo que está pasando ahora, puede pasar, no sabemos muy bien cuando se publique este podcast, pero va en la sintonía española de cómo este país a veces es un desgobierno, no se puede gobernar, y le ha pasado a presidentes de este país que al final han dicho, mira, yo tiro la toalla, estoy harto de todo y esto no merece la pena, porque enfrentarse uno, todo, como he dicho, guerras carlistas, o sea, Cantón de Cartagena, más crisis, lo de su propio partido. Y cogió en un consejo de ministros, y antes de partir, antes ya de que se fuera, que ya se iba a ir, dijo, señores, voy a serles franco, estoy hasta los cojones de todos nosotros. Claro, esta frase se ha quedado en una de las frases políticas más reconocidas, aunque sea verdadera o no, pero a ver, probablemente lo que digo, probablemente no sea verdadera, se dice que es apócrifa, pero últimamente ha salido estudios que dicen que sí, probablemente por el carácter de este hombre, Estanislao Figueras, que es uno de los genios políticos del siglo XIX, sea verdad esta frase. El hombre ya harto, pues al tomar esta decisión, lo que pasó es que muchos coetáneos le dijeron, tanta indignidad y tanta infamia, porque muchos se refirieron a él como que si era un desertor. Benito Pérez Galdós, sus expresiones nacionales y en otros artículos de la época le tachan de desertor. Pero es que, claro, no era desertor ni tal, pero en este país somos así. Alguien tira la toalla porque nadie la apoya, porque tal, y está harto y se quiere ir y dejar de ejercer esas funciones, pues en vez de decir, bueno, pues por algo será, que esto es un sin gobierno, nunca mejor dicho, pues encima le tiramos piedras a este hombre. Pues así pasó, y así a veces este país ha sido a lo largo de su historia. Y este hombre, que claro, acabó hartísimo, y la gente encima le dijo de todo, porque ya se iba harto. También probablemente la famosa frase que he dicho, hay estudios que dicen que la dijo en catalán. Entonces ahí es la duda de que si fue una mala traducción, de si alguien que escuchó toda cosa. Pero bueno, probablemente sí la dijo, y es una frase histórica que queda para la historia. Y bueno, ¿qué pasó con este hombre, con Estanislao Figueras, cuando ya dimitió y ya se fue harto con esta frase y con todo lo que acumuló, la gente ya persiguiéndole? Pues entonces regresó a su palacio de las Cortes, firmó su dimisión y avisó en secreto para que hicieran su equipaje. El hombre ya estaba harto y dijo, uy, se me están poniendo a caer de un burro, me están diciendo todo, como me queda aquí en España. Temía hasta por su vida el hombre, y tomó la resolución de salir del país y se marchó sin decírselo a nadie, y a ningún ministro, a ningún general, a nadie. Con alevosía ahí de noche prácticamente se marchó. Y en Endaya escribió una carta publicada con fecha de 3 de septiembre en la que explicaba que la república llegó por una ilegalidad. Sí, él, que era más republicano que nadie, que era en la época de Isabel II, era súper republicano, pues viendo el fracaso, esto ha pasado en la historia de España.
también pasó a muchas personas en la Segunda República, y cuando el gobierno pasa lo que pasa, pues, y bueno, y al revés también, ¿eh? Gente que no apoyaba a la República luego la apoyó, y gente que la apoyaba luego dijo que no. Pues aquí pasó igual, republicanos que dejaron, por todo lo que estaba pasando con las guerras carlistas, con la insurgencia en Cataluña y en otros sitios, pues ya dijeron que esto es ilegalidad, que cómo se había hecho la República y todo, y que ellos se lavaban las manos. Marchó a París y luego, después de París, volvería a España, acabaría regresando de su exilio, exilio que tomó él porque quiso, pero porque estaba muy frustrado con toda la situación y con la gente que iba un poco a por él. Y volvió justo cuando se hizo el último acto de la Primera República. Él, que fue el primer presidente de la Primera República, pues cuando ya se acabó, porque todo lo que llevó detrás, sin gobierno, pues esto, durante la restauración se reencontró con la vida de abogado. Esta restauración en la que vuelve los Borbones con Alfonso XII, pues ahí va a volver a ser abogado, va a tener 2 hijos, su vida personal va a tener ahí un auge. De la vida política no va a quedar mucho, porque fundó su propio partido para defender un federalismo orgánico. Esto que está muy moda ahora de hablar del federalismo y todo ello, pues él fue un pionero, pero apenas tuvo votos, y murió el 11 de noviembre de 1882, 2 días antes de cumplir 63 años. Y bueno, le hicieron sus homenajes, había sido una figura bastante importante, pero eso, para ser todo lo que llevó antes de la República, durante la República y en toda esta época de la Primera República, pues en los libros de historia y en todos los ambientes no se conoce mucho el hombre de Estanislao Figueras. Y yo he destacado por la frase que dijo, pero tiene mucho más, mucho trasfondo este hombre, como abogado, como político, incluso como escritor. Tiene artículos ahí que merecen bastante la pena y relatan eso, la vida de España, como siempre ha sido España un enfrentamiento constante entre unos bandos y otros, y el no ponerse de acuerdo. Así que nuestro homenaje aquí desde el podcast a Estanislao Figueras, un gran presidente de la Primera República, y nos vemos en siguientes podcasts, y adiós.